Vale, mm, quería hacer un videito hablando sobre una cosa que la verdad que hacía tiempo que quería hablar y me daba mucha cosa. Voy a cerrar la ventanilla. Bueno, ya está. Y nada, como bien habréis visto en el título, vamos a hablar del TLP. ¿Qué es el TLP? Pues os voy a decir el significado que os pone en internet. El TLP es el trastorno límite de la personalidad o borderline, como se suele decir en la que se avecina, y es una enfermedad mental caracterizada por una inestabilidad generalizada en el estado de ánimo, relaciones interpersonales, autoimagen y comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con TLP realmente tienen eso, un trastorno mental, o sea, es una enfermedad mental que está caracterizada pues eso por inestabilidad mental, de decir, me sé explicar muy mal, pero tenemos un estado de ánimo que va variando, ¿vale? En plan, un día podemos estar aquí y al otro acá y otro estar estables. No es algo lineal, por eso también un poco el de denominarlo borderline, porque es como muy caótico todo, ¿sabes? Relaciones interpersonales, pues porque muchas veces no sabemos cómo llevar las relaciones interpersonales, ni siquiera con nosotros mismos. O sea, yo padezco TLP, ¿vale? Y sinceramente yo sé lo que es sufrir eso, obviamente, en mis propias carnes. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo gestionar nuestras propias cosas y sabemos lo difícil que es tenerlo y lo difícil que es que una persona conviva con nosotros porque nosotros mismos no sabemos gestionar nuestros propios sentimientos. O sea, podemos llegar a ser muy, muy intensos, podemos llegar a no sentir nada, a hacer daño sin querer hacer daño, a hacernos daño a nosotros mismos por no hacer daño a los demás. Y eso conlleva también a hacer daño a los demás sin querer haber hecho daño a los demás, por hacernos daño a nosotros, por no haber querido hacer daño a los demás. No sé si me explico. Y es todo un bucle, ¿sabes? Entonces es una cosa muy dura con la que uno convive y también hace convivir a la persona que convive con ella. No sé si me explico. Y es duro, es muy duro, es difícil tener una estabilidad. Muchas veces se necesita medicación, se necesita sobre todo apoyo emocional, también físico y mucha constancia, ya sea de una pareja, de uno mismo sobre todo, de agentes externos como por ejemplo de un psiquiatra, de un psicólogo, padres, de gente cercana o incluso gente que no es nada cercana, pero cuando se nos va, cuando embrotamos, olvídate, en plan, no somos nosotros, no lo estamos haciendo adrede, aunque parezca que sí. Yo sé que muchas veces, sobre todo en relaciones, eh, es duro porque normalmente si actuamos de manera que hacemos daño es inconsciente. No estoy perdonando ni estoy diciendo que me excuso de nada también por mi parte, sino que es cierto que el TLP se crea por temas como abusos, haberlo pasado muy mal, cosas fuertes, básicamente cosas fuertes. Y entonces, por no haber sabido gestionar cosas en el pasado, por cosas que han dicho, etcétera, y es difícil después saber controlar todo eso porque no te lo han sabido llegar a enseñar a manejar. Entonces, es una cosa con la que has convivido y ahora tienes que lidiar con ello porque has tenido un bucle de marañas de decir, he tenido que aprender a callarme las cosas, a pasar por estas situaciones tan difíciles y no saber cómo reaccionar o reaccionar de formas que no sabía si estaban bien o estaban mal. Nadie me enseñó cómo seguir adelante
o saber si estaba bien pararme tanto tiempo o tan poco tiempo en tan determinada situación. Es difícil, o sea, pero con el tiempo, con ayuda, con medicación o a veces sin medicación, se puede. El alcohol es cierto que en muchos casos, si no en todos, hace que la intensidad se dispare. También gente que puede estar en situación de usar sustancias más fuertes que el alcohol, ya sean drogas, etcétera, también puede agravar esas cosas. Y nada, también muchas veces las mismas medicaciones pueden causar distintos síntomas, pero normalmente se tiende a entender que es para establecer un poco la situación. También depende la persona cómo le afecte más o menos X medicación. Pero si estás tratando con una persona con TLP, ten en cuenta que va a ser difícil, que no va a ser algo fácil y que tienes que hablar mucho con esa persona, que esa persona puede alejarse mucho también, pero que es un proceso de entendimiento, de caos mental y de paz mental y que no va a ser una tarea fácil, pero que si de verdad quieres estar ahí, tienes que estar, ¿o no? En plan, nadie te obliga a estar, pero esas personas no hacen daño por querer hacer daño de verdad. En plan, tienen mucho caos, al igual que tú, tengas o no tengas TLP. Y todos venimos con una carga encima. En plan, simplemente nos ha tocado esa cosa y ya está. Y la gente con TLP también lo mismo, o sea, es lo que os digo, nos ha tocado esto y se puede seguir adelante. Con el tiempo, sabes gestionar un poco más las cosas. Habrá momentos de brotes en el que no sepas controlarlo, pero más adelante irás viendo por qué pasan las cosas, por qué no. Irás controlándolo un poco mejor, ya sea leyendo libros, viendo alguna serie que te sea más de confort, hablando con alguna persona, entendiendo cosas. Y esto no estoy diciendo que sea ningún sustitutivo a, a ninguna cosa, pero son cosas que te pueden ayudar y simplemente quería hablar un poco del tema. Que no es un vídeo así como súper informativo ni que ayude muchísimo, pero era algo de lo que quería hablar. A lo mejor en otro momento hablo con más profundidad porque este vídeo no lo he practicado muchísimo como tal, pero simplemente me veía capaz ahora para hablarlo, ahora que tenía que ponerme a estudiar y simplemente me entraba ganas. Y nada, era eso. Que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que la gente entienda que este tipo de enfermedades mentales, y no solo el TLP, también la depresión, la ansiedad, no es algo que elegimos, es algo que nos ha venido afectando poco a poco durante nuestra vida hasta que se ha hecho bolita y se ha quedado ahí para estar. Porque yo siempre lo digo, las cosas pueden desaparecer pero siguen quedándose ahí y de vez en cuando vuelven a aparecer. Y ni es malo ni es bueno, simplemente te ayudan a entender cosas, te ayudan a cambiar, pero no sé, si sigues acá eres un superviviente y lo estás haciendo muy bien, ¿vale? O sea que sigue adelante y nada, espero que todo vaya muy bien, que, que sigas porque sé que se pasa duro con cualquier tipo de enfermedad mental, ya sea física o mental, porque lo mental también llega a lo físico. Y sé que es muy duro no solo el diagnóstico o que no esté diagnosticado, sino todo aquello que no dices, todo aquello que no se ve, todo aquello que guardas para ti, todo aquello que puede llegar a ingreso o no, todo aquello que se queda en marcas. Yo creo que entendiste lo que acabo de decir y espero
que mejores porque lo vas a hacer y mucho ánimo con todo, ¿vale?